Alexi Murphy. Muerto o vivo, vienes conmigo ahora. My name is Alex Murphy, and dead or alive, you're coming with me. Saludos y bienvenidos a otro video más. Aquí con ustedes Miguel Ángel de regreso. Muchas gracias a todos ustedes que me están sintonizando hoy en este video de YouTube. También quiero desearle a todas las madres Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Gracias a esas madres hermosas. Gracias a todas ustedes, porque sin ustedes ninguno de nosotros existiría en este planeta Tierra. Así que muchas gracias. Hoy vamos a estar revisando una figura de los 80 y ya como vieron el cover ya se imaginan la figura que vamos a estar aquí revisando. Les presento a RoboCop. Esta figura es basada en la película de RoboCop que salió en el 1987. Yo tan solo tenía 6 añitos cuando esta película salió. Ya ahí pueden sacar la matemática y saber mi edad. Pero yo tenía 6 años cuando esta película salió. No me llevaron a verla en el cine porque es una película rated R. Pero sí, ya más grandecito, vi en la película en la casa y quedé súper impactado, impresionado con esta película. Y por eso es que cuando vi que NECA hizo esta figura, que esta salió en el 2011, fue el release day. Ellos sacaron varias versiones de esta figura, pero una excelente película. Si no la han visto, de verdad que se la recomiendo. Es una película clásica. Acuérdense que es una película rated R, so si la van a ver papá o mamá, la vean aparte sin sus niños, ¿ok? Bueno, pero ahora vamos a desempacar la figura y luego vamos a estar posándola y al final del video voy a darle mi veredicto a esta figura, mi calificación. Así que acompáñenme aquí a abrir esta figura. Retrocediendo aquí el video un poquito para atrás, se me olvidó darle mis primeras impresiones del packaging de esta figura. Mirándola así por encima, no soy muy fanático de estos packagings de mucho plástico. Sí, el beneficio que tiene es que se puede ver la figura de todos los lados, a lo contrario de una que es caja. Tiene sus beneficios, pero no soy muy fanático de estas packaging de esta figura. Lo que puedo decir es que se ve bien. No es algo impresionante como otros packagings que hemos visto aquí en el canal, pero se ve pasable la presentación. Anyways, ahora seguimos con RoboCop. Alright, y aquí les presento a RoboCop. Completamente lo sacamos del estuche, como pueden ver aquí. Esta figura mide 7 pulgadas. Vamos a ponerme aquí detrás de RoboCop para que la cámara se enfoque en él. Se ve bien linda esta figura, bien detallada. Impresión número 1, se ve bien nice esta figura. Y el tamaño, me gusta mucho el tamaño. Luego en un futuro voy a estar haciendo un review de la versión de Hot Toys RoboCop, que mide creo que 11 pulgadas de altura. Y ese sí que es una réplica de RoboCop. Este no es una réplica, pero sí es bien parecido. Obviamente sabemos que esto es yendo más a la dirección como de un juguete. El que yo tengo de Hot Toys es más como una réplica de RoboCop. Pero anyways, ahora rapidito lo que voy a hacer es que les voy a enseñar un poquito de obviamente los accesorios para que vean los close-ups y las articulaciones de esta figura, y luego vamos a posar a ver qué podemos hacer con esta figura y de ahí les voy a dar mi veredicto. Esta figura vino con 2 accesorios. Vino con la handgun, la pistola, ¿ok? Y tenemos aquí el otro accesorio, es una mano derecha adicional, y esta es con la puya. Esta es la puya que él lo utiliza para acceder a información en las computadoras, y también en la película lo utiliza como un arma para defenderse. Y ahora, sin más esperar, vamos a ver las diferentes poses que podemos hacer con esta figura. Ahí le va.
Hola, y aquí de regreso. Espero que se hayan disfrutado ese pequeño video que les preparé. Ahora rapidito les voy a dar mi veredicto a esta figura. Vamos a empezar con la escultura. Creo que hicieron un buen trabajo con la escultura. No es una réplica como el de Hot Toys. También tiene que ver mucho por el tamaño, pues uno está limitado con el tamaño, pero sí el parecido a RoboCop es bastante. En eso le voy a dar un thumbs up. Buen trabajo, NECA. La próxima va a ser las articulaciones. Esto es una figura que podemos decir básica. No tiene articulaciones adicionales como otras figuras que te permiten hacer muchas cosas más, pero el simple hecho de que vino con las articulaciones básicas yo creo que es excelente, y como pudieron ver pude hacer bastantes poses con esta figura. En eso le voy a dar, yo creo que también le voy a dar un thumbs up a esta figura. La pintura se ve nice. La pintura es una figura que si la miras en sí se ve bien, y especialmente con la iluminación se ve mucho mejor. Sin todas estas iluminaciones y las iluminaciones que estoy utilizando aquí en el canal, la figura se ve pasable. No es algo en la pintura en excelencia. Hay varias partes de la figura que puedo ver que hubieron fallos con la pintura, no fueron consistentes en la pintura en varios lugares nada más. En sí la figura se ve muy bien, pero que no le voy a dar el thumbs up como quería dárselo en la pintura. ¿Okay? Lo otro es el precio de esta figura. Cuando la compré en el 2011, no puedo creer que hayan pasado ya 9 años que yo compré esta figura. Hace 9 años atrás yo compré esta figura por $19, $20. Yo creo que para este tipo de figura es el precio correcto. Y ahora si la llegaras a tratar de conseguir ahora, pues va a ser más costosa obviamente, porque ya han pasado 9 años. Si quieres conseguir esta figura, lo más probablemente puede que la consigas ya sobre los 100, 150, maybe en Amazon o eBay. Les voy a dejar un link abajo en caso de que estén interesados en comprarse esta figura. Y la última es la calidad de esta figura. Puedo decirle que la calidad de esta figura es excelente. Es una figura que se siente firme. En ningún momento sentí mientras estaba posando la figura que iba a romperlo a RoboCop. En eso le voy a tener que dar un thumbs up. Mi veredicto, yo le voy a dar a esta figura una B. Creo que es una figura bien hecha, una figura que de verdad, si eres fanático de RoboCop, debería tener en tu colección. ¿Okay? Algo que se me olvidó enseñarles de esta figura, que puedo decir que es impresionante, es la parte aquí en el tobillo. Si se fijan aquí, cada vez que yo muevo el pie para abajo para arriba, tenemos el hydraulic, parte aquí de atrás que funciona como si fuera un hydraulic. En esa parte pues NECA, excelente trabajo. Eso te quedó muy bien. Pequeñito detalle, pero bien hecho. La otra cosa que quería mencionar rapidito es que esta es la versión 1, esta no viene con el gun holster que se le abre aquí a RoboCop. Eso era, creo que la versión, ellos sacaron varias versiones pero no me acuerdo cuál era, creo que era la última, y es básicamente la misma. Pero lo que le hicieron fue el gun holster donde se le abre y se puede guardar la pistola, que está bastante nice. Lamentablemente no pude conseguir esa figura, pero sí pude obtener esta, que es la primera y la original. En esa parte estoy como quiera happy. Bueno mi gente, ya hemos llegado al final de este video. Ya sabes, si te gustó este video, asegúrate de darle like. Y rapidito quiero dejarles saber que próximamente, no sé si para la próxima semana, pero estoy planificando hacer un video con este RoboCop que tenemos aquí y el antagonist de la primera película de RoboCop, que es el ED-209. Aquí les voy a enseñar un poquito de la caja del exterior para que se emocionen ustedes un poquito aquí. Aquí les presento al ED-209.
So, próximamente aquí en su canal favorito lo estaré presentando aquí junto con RoboCop, ¿ok? No les tengo fecha todavía, pero estoy trabajando en este video, ¿ok? Bueno, y como de costumbre les voy a decir lo mismo de siempre, asegúrense de suscribirse si te gustó este canal, te gusta el contenido que les estoy trayendo a ustedes. Ayúdenme a crecer el canal, suscríbanse aquí, ya sabes, dale like aquí a este video. Mi gente, cuídense mucho y los estaremos viendo la próxima semana. Adiós.